define la respiración, cuáles son los productos, cuáles son los sustratos, cuáles son los productos y cuáles son los procesos o las vías que intervienen en la respiración que son importantes. ¿Sí? Sí. Y más o menos tener presente alguno de los más importantes, como está, viste que hay algunos, me parece que yo en las diapos les había puesto como bastante general los procesos, no con todo el detenimiento de lo que vieron en bioquímica. Claro, no, sí, o sea, salen chiquititas las fórmulas, o sea, las vías salen pequeñas, digamos, entonces yo por eso a mí me surgió la duda, digamos, si iba a tomar algo así, porque digo, esto vimos nosotros en biológica. Entonces digo, yo por lo dudo pregunto, no sé, y aparte sería como, en parte, o sea, estaría bueno saber, digamos, yo me aprendí eso, digamos. O sea, traté de no tocar mucho lo que serían los procesos de glucólisis. Claro, pero vos tenés que saber básicamente, o sea, sí, más allá de la definición y la fórmula general, ¿sí? Lo que tenés que tener presente es después, bueno, qué pasa en la glucólisis, qué pasa en la vía de las pentosas, qué pasa en el ciclo de Krebs. General, ¿no? Ajá, esto pasa durante la respiración. ¿Está? Sí. Sí, y bueno, y después la parte de fotorrespiración, bueno, yo tenía entendido que la fotorrespiración se da cuando hay una mayor acumulación en la planta de oxígeno, y ahí la rubisco actuaría como oxigenasa, y ante eso, bueno, existen diferentes procesos de adaptación que los tienen las CAM y las C4, que las CAM o sea, estaba dividido temporalmente, también espacialmente, pero más que nada temporal, y la C4 espacialmente, que por ejemplo la C4 era entre las células del mesófilo, de la corona, digamos, con las células de la vaina. Y después las CAM eran, bueno, que eran de noche, utilizaban la PET carboxilasa, y de día utilizaban la rubisco. Y se da, bueno, todo entre, si no me equivoco, bueno, la célula, la vacuola y el cloroplasto. O sea, eso tenía entendido, no sé si lo estoy explicando bien. Sí sé lo más que o menos. tenés que pensar, ¿cuándo ocurre la fotorrespiración? O sea, ¿cuál es la enzima que está interviniendo en la fotorrespiración? ¿Cuál es? La rubisco. ¿Qué tiene la rubisco? La rubisco actúa como carboxilasa y como oxidasa. Oxigenasa. Claro, o sea, no, sí, pero sí quiero explicar los dos. Carboxilasa cuando hay una mayor concentración de dióxido de carbono, por lo tanto se da la fotosíntesis, y actúa como oxidasa cuando hay una mayor concentración de oxígeno, haciendo la fotorrespiración. Eso tengo entendido. ¿Está bien? Sí, está bien. Por lo que tienen que pensar siempre es que la rubisco siempre tiene mayor afinidad por el oxígeno que por el carbono, por el dióxido de carbono. Entonces, que actúe de una manera o de otra va a depender de qué, de la concentración de los gases, o sea, va a depender de la concentración de dióxido de carbono que tengas en el ambiente y de la concentración de oxígeno que tengas. ¿Sí? Entonces, ¿pero es del ambiente o es de la planta? Porque yo tenía entendido que es de la planta. Del ambiente, digamos, de lo que está dentro de la planta. Pero bueno, también vos podés decir, bueno, cómo varía, fíjate en los gráficos, que también uno siempre está mostrando qué es lo que pasa a nivel del ambiente y qué es lo que pasa a nivel de la planta, ¿sí? A nivel celular. ¿Está? Fíjate que siempre hay una concentración, gráficos con concentraciones externas de dióxido de carbono y con concentraciones internas de dióxido de carbono. A nivel de la rubisco vos podés decir, bueno, lo que, según la concentración interna de dióxido de carbono o de oxígeno que yo tenga, la rubisco va a actuar de una manera o de otra. ¿Sí? Entonces, con base en eso, todas las plantas, ¿qué? ¿Todas las plantas fotorrespiran? Y yo creería que sí. ¿No tienen cámara ustedes? Camila, Mariano, Diego, Paola. Sí, pero como estoy desayunando no quería prenderla. Yo digo, a ver si los puedo ver antes de que rindamos, porque el único día que les conozco la cara a todos es el día del examen. Después no los vi más, salvo algunos, así como Andrés que aparece. Bien, Andrés.
Respondiendo ahí a su pregunta, ¿las plantas C4 no fotorrespiran o no es aparente su fotorrespiración? Si lo tengo bien A ver, yo entendido, le pregunto, ¿todas tienen rubisco? ¿Todas las plantas tienen rubisco? Claro, sí, sí. Todas. Y yo opino que O sea, sí. no deben, esperen, no tienen que confundir, no tienen que confundir, a ver, esperen, no tienen que confundir, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias con relación al metabolismo del carbono, que es lo que la separamos en C3, en C4 y en CAM, ¿sí? Porque cuando yo les digo, bueno, si ustedes tienen que decirme en qué contexto ustedes van a plantear la diferencia entre una C3, una C4 y una CAM, ¿dónde la ponen? ¿En qué bolilla? ¿En qué tema del programa lo ponen? El metabolismo de dióxido de carbono. Claro, en carbono, ¿sí o no? Cuando estamos en fotosíntesis, ¿sí o no? Y entonces ustedes tienen que empezar a hablar cuáles son las diferencias en el intercambio neto de carbono entre una C3, una C4 y una CAM, ¿sí o no? En ese contexto está metida las diferencias en estrategias adaptativas que tiene una C3, una C4 y una CAM. Después esas estrategias también le dan beneficio a las plantas en otros aspectos, por ejemplo, como en el uso del agua. Pero ustedes cuando hablen de esas, siempre tienen que decir, ¿de qué estoy hablando? ¿Sí? O sea, ustedes C3, C4 y CAM no lo van a poner pensando solo pensando en la fotorrespiración. ¿Por qué? Porque si todas las plantas, ¿qué enzimas necesitan para hacer fotosíntesis? ¿Cuál es la enzima principal? Rubisco. Bueno, ¿todas las plantas tienen rubisco? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces ¿todas las plantas fotorrespiran? Sí, profe, bueno, en teoría yo cuando la cursé, o sea, vimos que las plantas C4 no tenía una fotorrespiración aparente. Si no me equivoco, es por la posición dentro de la célula de la rubisco, que está la célula del mesófilo, donde se produce la fijación, y la célula de la vaina, donde se produce la asimilación, que en la célula de la vaina es donde se encuentra la rubisco, pero el dióxido de carbono, digamos, para salir de la hoja, tiene que pasar de nuevo por la célula del mesófilo, en donde es refijado por la PEP carboxilasa. Entonces, en esas plantas, en las plantas C4, se dice, o sea, digamos, están como los que dicen que no fotorrespiran, o que sí hay fotorrespiración, pero no es aparente por ese motivo. Bueno, pero entonces, si la fotorrespiración está asociada, ese proceso, es una respiración, ¿estamos de acuerdo? O sea, lo primero que ustedes tienen que decir, ¿qué es la fotorrespiración? ¿Qué es? ¿Qué se obtiene? ¿Cuáles son los sustratos y cuál es el producto de una fotorrespiración? ¿Sí? Entonces, miren en ese esquema, así como si uno les dice, bueno, háblame de la respiración, háblame de la fotosíntesis, ¿sí? Háblame de la absorción. Son todos procesos que van ocurriendo dentro de la planta. La fotorrespiración es lo mismo. Ustedes deberían decir qué es la fotorrespiración como proceso, ¿sí? ¿Y a quién está asociado ese proceso? Entonces usted dice que está asociado, ¿sí? Si es fotorrespiración, es respiración, ¿sí? ¿O no? O sea, lo que yo estoy tratando, en vez de centrarse y de ponerse en algo puntual, tienen que entender qué es un proceso, dónde ocurre, por qué ocurre, ¿sí? Cuáles son los sustratos y cuáles son los productos. Si la fotorrespiración está asociada a la presencia de rubisco y todas las plantas tienen rubisco, pues todas las plantas deberían fotorrespirar. ¿Sí o no? Porque depende de la concentración o de dióxido de carbono o de oxígeno que exista, que la rubisco actúe como carboxilasa o como oxigenasa. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Piénsenlo por lógica primero, piénsenlo por el proceso que está involucrado ahí. ¿Está? Bueno, ahora sí uno puede decir, bueno,
¿Cuál es la diferencia con relación a la fotorrespiración entre una C3, una C4 y una CAM? Y ahí es donde ustedes entran a decir, bueno, pensando cuál es la estrategia, o sea, cómo las plantas C3 y la C4 principalmente, y la CAM, cómo asimilan ese dióxido de carbono, entonces ustedes pueden ver si en determinadas condiciones, cuándo es que se percibe más la fotorrespiración en una C3 de una C4. ¿Se entiende lo que les quiero decir? O sea, ¿en qué condiciones tiene ventaja una C4 sobre una C3 con relación a la fotorrespiración? Eso es lo que tienen que saber. No que no fotorrespiran, sí fotorrespiran. Lo que pasa es que no es algo, digamos, digamos, si uno pensara que la respiración, ¿qué ocurre en la respiración? Dígame como proceso general. Se consume oxígeno y energía, y se libera dióxido de carbono. ¿Y entonces qué pasa en la fotorrespiración? ¿Pasa lo mismo, sí o no? Sí. Entonces es un gasto energético, es un costo para la planta fotorrespirar. ¿Sí o no? Bueno, entonces ustedes tienen que saber, tienen que buscar, entender, cuando miden fotorrespiración, qué es lo que está pasando a nivel de la planta, ¿sí? ¿Qué beneficio les da y qué no? Porque piensen que si eso fuera tan negativo la fotorrespiración, ¿sí? La selección natural hubiera seleccionado solo aquellas plantas que no fotorrespiren. Sin embargo, la fotorrespiración existe, ¿sí o no? Profe, y en teoría, ¿qué beneficio le brindaría ese proceso de fotorrespiración? Cuando yo les di la teoría, fíjense que ahí decíamos que aún con la fotorrespiración se perdía oxígeno, se recuperaba, se perdía dióxido de carbono, ¿sí? A ver, esperen, la busquemos. ¿Dónde estaba? No, esto no. O sea, lo que nosotros necesitamos es que ustedes entiendan esos procesos. O sea, que no se queden tildados simplemente en lo que es a ver, ¿cómo se lo puedo decir? Espera. ¿Profe? Sí. A mí la diferencia, digamos, entre la C3 y la C4, digamos, por lo que, bueno, yo también por lo que vi en clase con la profe Zulma el año pasado, entendía también la importancia de remarcar, digamos, que en la C4 no se percibía la fotorrespiración, porque eso te marca la diferencia clara en el gráfico del punto de compensación de dióxido de carbono. ¿Cuál es la diferencia en el inicio, digamos, el punto de compensación de las plantas C3 con la C4? Que se explicaría, digamos, por la fórmula general del balance neto, o del balance de la fotosíntesis neta, en donde para la C3 tendrías como la fotosíntesis bruta, que sería la fotosíntesis general, menos los procesos que consumen el dióxido de carbono, como los procesos de la respiración mitocondrial y la fotorrespiración. Y después, digamos, la C4, como no se observa fotorrespiración, tendría solo un componente negativo que sería la respiración mitocondrial. Entonces, eso así, o sea, digamos, con esa fórmula, yo tenía pensado explicar la diferencia, digamos, entre los puntos de compensación de dióxido de carbono. No sé si queda claro, si está bien justificado. Porque ya me está haciendo dudar un poco, digamos. No, yo lo que quiero es que ustedes lo entiendan, que lo entiendan. Es decir, cuando vos decís, ¿por qué para una C4 no se percibe, o sea, no es un proceso importante, por qué no lo es? O sea, ¿qué tiene una C4 que le permite que el proceso de fotorrespiración no se... O sea, vos decís, si la C3
la fijación de dióxido de carbono es solo a través de la Rubisco. Si la Rubisco deja de intervenir en la fijación de dióxido de carbono y se deriva a obtener oxígeno, ¿qué es lo que pasa? Vos tenés menos fotosíntesis. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque la enzima principal está interviniendo, está haciendo otro proceso. Claro. ¿Estamos? Claro, Entonces, por eso. es muy importante cuál es la concentración de oxígeno o de dióxido de carbono. En cambio, en una C4 y en una CAM, como su mecanismo de fijación de dióxido de carbono tiene otra vía, ¿sí? Tiene otra adaptación, ¿por qué? Porque la primera enzima que interviene, ¿quién es? La PEP carboxilasa. ¿Sí o no? Entonces, la fijación ocurre. Por más que el balance de dióxido de carbono y oxígeno esté a favor del oxígeno, el dióxido de carbono se está fijando, ¿sí o no? Porque está interviniendo otra enzima que no importa cuánto haya de oxígeno, porque hay otra enzima involucrada. ¿Sí o no? Profe, la ustedes explican dónde ocurre y entonces sí siguen con el dióxido de carbono y qué pasa en la célula de la vaina, qué pasa en la célula del mesófilo, qué pasa en las CAM, si es de noche, si es de día y todo lo demás. ¿Está? Sí. Pero los mecanismos de fijación de dióxido, o sea, la C3, la C4 y la CAM son mecanismos de fijación de dióxido de carbono. Que ustedes digan en qué situaciones una C4 tiene una ventaja sobre la C3 con relación a la fotorrespiración es otra cosa. A ver, miremos el mundo. El mundo está lleno de plantas C3 y C4. ¿Y CAM sí o no? Sí. Bueno, entonces, si las C3 no fueran eficientes en su fijación de dióxido de carbono, porque la Rubisco tiene afinidad por el oxígeno y por el dióxido de carbono, hubieran terminado siendo eliminadas. O sea, estaríamos en el mundo lleno de plantas C4 o CAM. ¿Está o no? Sin embargo, estamos llenos de plantas C3, estamos llenos de plantas C4. De hecho, en un mismo ambiente hay plantas C3 y C4. La pregunta siempre es en qué condiciones una planta C4 tiene una ventaja sobre la C3. O sea, ¿cuándo una C3 va a estar fotorrespirando mientras que en la C4 eso no se va a percibir? En la misma situación. Eso es lo que tienen que buscar en esos gráficos que yo les di. ¿Está? Porque la C3 y la C4 están en ese mismo ambiente. Claro. ¿Lo ven? Profe. Están las dos ahí, están las plantas en el mismo ambiente. ¿En qué condición una C3 va a estar fotorrespirando y va a ser un proceso negativo respecto a una C4 que no lo va a estar, que la fotorrespiración va a ser imperceptible? Eso es lo que me tienen que decir. Lo que yo noto, y es lo que tratamos de nosotros de cambiar, es que ustedes no tengan ese sesgo al todo o al nada. Se llama, ustedes tienen que entender cómo funcionan las plantas en la naturaleza. Y en ese entender cómo funcionan, tienen que saber en qué condiciones, ¿sí? Por eso es que tenemos que saber cómo afectan los factores ambientales a las plantas y si las plantas tienen mecanismos o no para responder a eso. ¿Sí o no? Profe. Sí. En las plantas C3 depende mucho la concentración de dióxido de carbono en la cámara subestomática, ¿verdad? Sí. Mientras ahí sea elevada la concentración de dióxido de carbono, la Rubisco va a actuar mayormente como, en su mayor proporción como carboxilasa, ¿verdad? Siempre cuando haya mayor concentración de dióxido de carbono va a estar siempre favorecida, ¿quién? La función carboxilasa. ¿Sí o no? Claro. Miren, acá estoy tratando de buscarles una situación para que ustedes, espérenme que estoy tratando de compartir, espérenme 2 minutos porque soy como medio lenta hoy. Ay, no me han puesto, ay, el José no me ha puesto para compartir. Pero qué barbaridad, profe, no puedo compartir pantalla. ¿Alguno de ustedes puede? No, yo estoy del celo. Bueno, si ustedes abren, ¿alguno tiene ahí su presentación impresa de la clase de carbono?
No, yo tengo el video, profe. No sé, si me dice el minuto, puedo... Miren, cuando ustedes abran su presentación, esperen que le voy a pedir a José... Hay una diapositiva que dice, la fotorrespiración limita la fotosíntesis de las plantas C3 a altas temperaturas. Porque a altas temperaturas el oxígeno es más soluble en el aire. Entonces eso hace que aumente su disponibilidad en el ambiente. La que disminuye es, ¿quién? La solubilidad del dióxido de carbono. Del dióxido de carbono, perfecto, en relación al oxígeno. ¿Y entonces? Entonces eso hace de que la rubisco tenga una funcionalidad mayor como oxigenasa, favoreciendo la fotorrespiración, más que la... Bueno, entonces se dan cuenta, entonces, ¿qué le pasa a una C3 en esas condiciones en altas temperaturas? ¿Quién está fotorrespirando más a altas temperaturas? ¿Una C3 o una C4? La C3. La C3. Porque las altas temperaturas, vos dijiste, hay dos motivos. Disminuye la selectividad de la rubisco por el dióxido de carbono y además el dióxido de carbono se hace menos soluble. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué hace? Que aumente la fotorrespiración. Como la C3 depende netamente de la rubisco para fijar, ¿qué es lo que está pasando? Hay más, o sea, la rubisco está actuando como oxigenasa a altas temperaturas. Entonces está afectándose ¿qué? La fotosíntesis. Por lo tanto, si uno pone un gráfico altas temperaturas, C3 y C4, en función del intercambio neto de carbono, en función de la temperatura de la hoja, busquen esa diapositiva, ¿qué es lo que van a ver? Que una C4 va a tener ese intercambio neto de carbono más alto. ¿Sí o no? Porque ¿qué va a pasar? Porque la C4 tiene otra enzima que es la que está fijando el dióxido de carbono. ¿Sí? En cambio, la C3, ese intercambio de carbono va a estar más bajo a altas temperaturas. Eso es lo que les estaba diciendo. Piensen en qué condiciones ambientales tiene ventaja una C4 sobre una C3 con relación en ¿por qué tiene esa ventaja? Porque la fotorrespiración en una C3 está ocurriendo a full, ¿sí o no? Porque no hay otra enzima. Claro. Si la rubisco está actuando como oxigenasa, bueno, ¿quién se va a ver disminuida en el intercambio neto de carbono? La fotosíntesis. ¿Lo ven o no lo que les quiero decir? O sea, ¿ustedes qué tienen que decir? Si les toca... esperen. No puedo hacer todo al mismo tiempo. Ahí le mandé el mensaje a ver si José me pone, porque no les puedo compartir. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? De nuevo, para todos los procesos, para toda la materia. Ustedes tienen que decir, bueno, ¿qué es el proceso que estamos viendo? ¿Sí? ¿Por qué es importante para la planta? ¿Cómo se define ese proceso de manera general, global? ¿Cuáles son los sustratos? ¿Cuáles son los productos? ¿Qué enzimas intervienen? ¿Qué ciclos hay? ¿O qué procesos hay en ese gran proceso? ¿Sí? ¿Qué vías? ¿Está? Y después lo que tienen que ver es cómo los factores ambientales van a afectar a cada uno de esos procesos. ¿Sí? En absorción de agua, en circulación de agua, en fotosíntesis, en respiración, en fotorrespiración, en crecimiento, en desarrollo, en germinación. ¿Está? Eso es lo que tienen que entender. Si ustedes, ¿por qué les hago hincapié en esto? Porque si ustedes mañana no integran la materia, no la aprueban. A mí no me interesa que ustedes me repitan como loros parlanchines el proceso en sí mismo. Porque si ustedes no entienden qué es lo que pasa en la planta y qué mecanismos tiene para resolver esas situaciones o no, o si se mueren directamente en la planta, no sirve. ¿Se entiende cómo tienen que estudiar fisiología? Ustedes mañana me tienen que demostrar a mí, a nosotros, que han integrado la materia. O sea, tienen que entenderla a la fotorrespiración más allá que definan qué es la fotorrespiración, ¿sí? Cuáles son los sustratos, cuáles son los productos, dónde ocurre el proceso de la fotorrespiración,
Y entonces uno le puede decir, bueno, a ver, contame, ¿qué le pasa a una planta C3 y una planta C4? ¿En qué situaciones una C3 y una C4 tiene ventaja sobre una C3 con relación a la fotorrespiración? Entonces ustedes te dicen, por ejemplo, cuando hay altas temperaturas. ¿Por qué? Y ahí explican esto que acabamos de ver. ¿Sí o no? Claro. Sí, igual, profe, a mí como Camila. entiendo... A ver, Camila, que era la que estaba con el tema de la fotorrespiración, ¿lo entendés? Sí, estoy escuchando, porque yo el tema o sea, lo repasé anoche. Nada, o sea, estoy anotando, estoy viendo. Fíjate en las diapositivas de la clase que se llama, bueno, era la clase de fotosíntesis y adaptaciones. Debe ser, no sé qué número, que era la clase 3, me parece. Sí, nada más que no, estoy tratando de acordarme en este momento. Pasa que yo tengo los videos en el celular y no puedo verlos mientras estábamos, digamos, en videollamada. Por eso es que claro. no puedo hacer eso. Bueno, entonces hagan eso. Cuando ustedes miren, ¿sí? Por ejemplo, también hay otra diapositiva donde está que la fotosíntesis la C4 es ventajosa en regiones secas y cálidas con alta irradiancia, entonces también qué es lo que pasa ahí. O sea, lo que ustedes tienen que entender, ¿sí? Cada vez que vean un proceso, es cómo afecta a la planta, cómo es ese balance. Más adelante en las diapositivas también está cuáles son las ventajas de tener de fotorrespirar y entonces que interviene en la reparación del daño por luz, que lo mismo aún cuando se pierde dióxido de carbono, lo mismo se termina recuperando. O sea, fíjense ahí cuáles son las ventajas, o sea, qué es lo que se habla de fotorrespiración, yo se los di. Profe, ¿puede ser que una de las ventajas de la fotorrespiración también sea como el consumo de un excedente de compuestos, digamos, resultantes de la fotosíntesis? Yo recuerdo que algo así vimos con la profe Zulma, no lo tengo 100% claro ahora, pero recuerdo que una de las posibles ventajas que se hablaba respecto de la fotorrespiración era eso, digamos, como el consumo de excedentes de los productos de la fotosíntesis. Pero en general los productos de la fotosíntesis son almacenados, ¿no? O sea, son utilizados en la construcción de estructuras. Sí, habría que ver en qué es lo que ella les dijo, en qué contexto, Claro. qué ejemplo. ¿Sí? Yo, por las dudas, no me metería mucho en decir eso. ¿Sí? Bien. Vos fíjate que ahí hay una diapositiva que yo les puse, funciones biológicas de la fotorrespiración, y dicen las plantas C3 protege a las plantas de la fotooxidación o fotoinhibición, evitando el daño del aparato fotosintético por exceso de luz, es decir, disipa el exceso de ATP y de las sustancias reactivas del oxígeno. Se puede recuperar el 75% del dióxido perdido, aun cuando ocurra la oxigenación. Fíjense que ahí hay un par es importante cuando hay alta irradiancia y bajas concentraciones de dióxido de carbono. ¿Sí? Ahí están algunas de las situaciones. Lo que tienen que pensar igualmente es que la fotorrespiración existe. ¿Está bien? O sea, más allá de que uno diga, bueno, ¿y para qué le sirve? Está. Las plantas fotorrespiran. Las C4 fotorrespirarán poquito. ¿Y de qué va? Depende, bueno, de la concentración que haya en las células, ¿sí? De oxígeno y de dióxido de carbono. Y de la temperatura, por ejemplo. Entonces ustedes lo que tienen que pensar es decir, bueno, ya está. Y la selección natural no la seleccionó a favor de las que no fotorrespiran. De hecho, todas fotorrespiran porque sí. Porque es una cuestión de la rubisco. ¿Se entiende? O sea, la pregunta es, Claro. ¿todas las plantas fotorrespiran? Y usted tiene que contestar que sí, porque si todas las plantas tienen rubisco, y la rubisco es la que, según haya una cosa más de una o de otra, actúa de una forma o de la otra, pues en principio la respuesta ¿cuál es? Sí o no. ¿De qué va a depender que esa fotorrespiración tenga un efecto sobre el intercambio neto de carbono, que es donde nosotros lo vimos? Y ahí ustedes tienen que ver cuáles son los factores que afectan la fotorrespiración. Pero, claro, Cuando pero una C4 tiene una ventaja sobre una C3, una
C3 sobre una C4. Sí, como yo lo entiendo también, como una ventaja adaptativa de la C4 respecto, digamos, a que no se aprecie, digamos, la fotorrespiración en esas, es también, digamos, de que tienen como una mayor eficiencia, ¿no? en el uso del dióxido de carbono. Porque, bueno, como le decía, en el gráfico digamos, de los puntos de compensación de dióxido de carbono, se ve ahí la diferencia, digamos. O sea, digamos, creo yo que la ventaja, digamos, Ahí estoy. Ya no, estoy bien, se la ve, digamos, en el gráfico. ¿En qué gráfico? Porque esto en el gráfico, así como en qué gráfico, ¿cuál gráfico? Ahora, a ver, yo voy a poner la clase y veamos si vamos resolviendo. Mire, porque esta cosa de hablar así a la general, no sé de qué gráfico están hablando. No es a la general, es ese gráfico, profe, en donde tenemos el intercambio, bueno, esto sería, claro, intercambio neto de carbono o fotosíntesis neta, y acá concentración de dióxido de carbono, donde tenemos en verde cómo va avanzando. Está faltando la parte de abajo, ¿no? También, un poquito. Claro, o sea, la parte de abajo sería como la extensión, y ahí ya, que lo acomode, como que arrancaría ahí, y también arrancaría como, no sé si un poquito más abajo o por ahí, digamos. Bueno, ese un poquito más abajo, un poquito más arriba, lo deberías poder resolver. Bueno, claro, igual, el punto importante, el que yo quería marcar era... O sea, ¿cómo lo habría? Espera. Está sí. bien, pero a ver, Andrés, vos lo que tenés que pensar es lo siguiente. Si vos mañana haces ese gráfico y vos pones intercambio neto de carbono y empezás desde el eje de las X, vos podés empezar desde el eje de las X para arriba si vos estás tomando fotosíntesis. ¿Sí? Si vos pones fijación de dióxido de carbono solo, entonces vos partís y decís, bueno, a ver cómo es una C3 y cómo es una C4. ¿Ah? Si vos estás hablando de intercambio neto de carbono, ¿el intercambio neto de carbono qué es? Bueno, el intercambio positivo y negativo total de la planta. El balance que se da en los tres procesos de fotosíntesis, respiración y fotorrespiración. ¿Cómo es ese balance? ¿Qué es el balance? ¿Cómo es la fórmula del intercambio neto de carbono? El intercambio neto de carbono es la fotosíntesis menos la respiración menos la fotorrespiración. Bueno, entonces cuando vos hagas un gráfico de intercambio neto de carbono, ¿en función de qué la habías hecho ahí? ¿De dióxido de carbono? Sí, concentración de dióxido de carbono. Bueno, entonces, ¿cómo viene? Bueno, en el gráfico que le mostré, si quieres se lo muestro de nuevo, se puede apreciar el punto en donde el balance es 0, que sería para la C4 y para la C3, es el que se llama punto de compensación de dióxido de carbono. No sé si lo vieron este año. Me imagino que sí. Qué bueno que el punto de compensación... Siempre lo vas a ver, porque ese punto, ¿qué es lo que marca? ¿Sobre qué eje está? ¿Qué es lo que marca el eje X? La concentración de dióxido de carbono. ¿Y ese punto cuánto vale? O sea, sí. Vale 0. Para el intercambio de carbono 0. En el eje de concentración de dióxido, en el eje X tiene valores distintos, digamos. En el eje, digamos, de la fotosíntesis, del intercambio de carbono. Está bien, pero lo que me da gracia, Andrés, que vos digas a ver si lo hemos dado este año. Y vos decís, definime ese punto de compensación lumínica ahí en ese valor, ahí. ¿Qué es el punto de compensación de dióxido de carbono? Ojo cómo hablan, Andrés. Eso es lo que te quiero decir. Ojo cómo hablan, porque a veces vos decís una cosa y a ver, uno puede entender que vos sabés y qué sé yo, pero nosotros te evaluamos en función de lo que sale de tu boca. Entonces, ojo con ser tan chabacano al momento de decir, bueno, no sé, la liñita vendría medio por acá, porque no sé muy bien si sale más acá o menos acá. ¿Cómo me va a decir eso mañana?
No, profe, es que en el momento de recién estaba haciendo con una mano porque la otra tenía el celular, por eso lo hice a la ligera, al gráfico. Está bien, nada. No, no te estoy retando ni nada, te estoy diciendo, tené cuidado. Tené cuidado. Mañana tengan cuidado, hablen con propiedad. No se metan en temas que ustedes no saben. O sea, cuando ustedes si eligen un tema para desarrollar, elíjanse un tema que lo manejen bien, que no se metan en cosas que sí, ay, esto no sé muy bien, mejor no me meto. ¿Se entiende? O sea, no se traten de hacer los Sí, gauchitos mañana de que saben la fisiología, porque más salen para atrás que para adelante. no, claro, yo, profesor, no, yo no me hago a nada y sí sé de que hay un montón de cosas que me falta afinar un montón. Solo digamos que de este tema estoy preguntando mucho y estoy tratando de sacarme todas las dudas, porque era un tema con el que yo quería arrancar, digamos. Por eso también quiero tener en claro, porque muchas de las cosas, digamos, con las que me agarro de este tema, bueno, como bien le dije, digamos, yo no la cursé este año, yo la cursé el año pasado. Y son por ahí algunos temas que me guío también de las teorías que vi el año Bueno, pasado. vos rendila como te le enseñaron. Si la profesora Zulma te le enseñó así, bueno. Claro que, sí, yo no sé si ella Deberías va a leer estar también del libro, acordate, ¿no, Andrés? Sí, sí, sí leí del libro, de hecho acá lo tengo el asco. ¿Qué le quería preguntar? No, bueno, le quería hacer, bueno, Bueno, y no sé, me una estabas pequeña... mostrando ese gráfico y no sé, quedamos ahí. Cris, no sé Le si vos quería querés hacer decir una algo. pregunta Perdón, hola Cris, porque buen día. vio que en el gráfico, en el eje X, se marcan los dos puntos de compensación distintos. El de la C4, que es más pequeño, y el de la C3, que está más adelante. Yo quería saber cómo explicaría esa diferencia, teniendo en cuenta de que lo que usted decía recién, digamos, que yo no lo había considerado, de que, por ejemplo, digamos, de que a la mañana, a las primeras horas de la mañana, que recién la planta empieza a fotosintetizar nuevamente, digamos, con la presencia de la luz solar, este, ¿cómo es que va la pregunta? Bueno, ¿cómo se compensaría teniendo en cuenta también de que la temperatura es un factor importante respecto a la solubilidad del dióxido de carbono y del oxígeno, digamos? Porque a la mañana, que está como más fresco, el dióxido de carbono está más soluble, ¿verdad? Lo que usted decía que a mayor temperatura favorecía la acción oxigenasa de la rubrina. Igualmente estamos hablando de situaciones como de altas temperaturas, no en una dinámica, a ver, diaria, si se quiere. ¿Entendés? Bien. O sea, yo no me metería a pensar o a tratar de analizar cómo afecta la fotorrespiración en lo que es el amanecer, cuando se abren los estomas, cuando empieza la fijación del dióxido de carbono, y entonces que ahí la temperatura no sería un factor que estaría afectando básicamente, o sea que vos podrías decir que hay una diferencia entre una C3 y una C4 con relación a la fotorrespiración. No sé si me entienden lo que te quiero decir. Claro. La Sí, situación es sí, decir, bueno, en sí. situaciones de altas temperaturas, pensemos en situaciones de, no sé, de desierto, zonas áridas. ¿Sí? Entonces, con relación a cómo son las temperaturas, cómo se distribuyen las temperaturas en el mundo, ¿sí? A escala global o a nivel de las estaciones del año, vos podés decir, por ejemplo, dónde se espera que haya más cantidad de plantas C3, que haya mayor abundancia de plantas C3 y C4 en función de la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura está afectando a la fotorrespiración y por lo tanto afecta al intercambio neto de carbono. ¿Entendés cómo es el planteo? Pero no te metas a decir si a la mañana temprano la fotorrespiración es un proceso importante que va a hacer una diferencia, la fijación de dióxido de carbono entre una C3 y C4 a las 10, a las 9 de la mañana, 8 de la mañana. No sé, Cris, si querés decirle algo de esto. Esperame un minuto que le pregunte a la profe Cris. Sí, disculpe. No, bueno,
llegué tarde a lo que estaban conversando, perdón por eso, pero no, de lo que escuché, de lo que era lo que te estaba diciendo la profe Andrés, es eso, y lo que sí, digamos, hay que tratar de ser muy cuidadosos en siempre pensar que no hay, como que no hay procesos absolutos en las plantas. En general los procesos no son blancos o negros, ¿sí? No, no es que en la C4 no hay fotorrespiración o que en las CAM tampoco. Digamos, la rubisco es una enzima que se caracteriza por tener esas dos funciones y en la atmósfera nunca, o en el ambiente celular, nunca hay cero oxígeno, nunca hay, ¿sí? Siempre es una cuestión cuantitativa, por eso siempre se expresa en términos relativos, ¿sí? Y como te dice la profe, siempre lo que uno... Claro, eso es un poco lo que... Sí, eso era un poco lo que estábamos tratando de ver ahora, de que empezaron siempre con el tema de la fotorrespiración, que es un tema como álgido, que le genera mucho, le estoy comentando a Cristina en función de lo que venimos viendo en varias consultas. Siempre es como un tema que se tildan ahí y todas las estrategias de una C3, de una C4, de una CAM, las centran en la fotorrespiración. Y uno dice, no, no, esas son estrategias en función del metabolismo del dióxido de carbono, de la fijación del dióxido de carbono. Ahora, ¿en qué situaciones, de nuevo, una C3, una C4, van a tener diferencias en su intercambio neto de carbono con relación, si uno dijera, a la fotorrespiración? Es decir, en realidad ustedes podrían decir, bueno, nosotros le podríamos preguntar, bueno, ¿qué le pasa a una planta, a una C3 y a una C4 cuando aumenta la temperatura? ¿Cómo es ese intercambio neto de carbono? El eje está puesto en el intercambio neto de carbono en plantas que tienen distintas estrategias en la fijación del dióxido de carbono. Cuando ustedes expliquen ese gráfico, por ejemplo, que en ese gráfico que vos has hecho, Andrés, lo que tendrías que cambiar es pensar que está a altas temperaturas, ¿sí? Y entonces ahí vos vas a dar esa diferencia, cómo van a responder el intercambio neto de carbono, cómo va a responder entre una C3 y una C4 en condiciones de alta temperatura, y ahí van a hacer entrar a la fotorrespiración. ¿Se entiende? O sea, el eje de una C3 y una C4 no está puesto en la fotorrespiración. Eso es lo que le queremos marcar. ¿Está? Porque ustedes inmediatamente, que esto es algo que lo venimos viendo, inmediatamente dicen C3 y C4 y se largan a la fotorrespiración como si fuera lo fundamental, y no es lo fundamental. Es cómo es el mecanismo de fijación del dióxido de carbono en una C3 y una C4. Y ustedes lo pueden explicar. Si vos explicaras ese gráfico, Andrés, vos lo podés explicar cómo es el intercambio neto de carbono en función de la fijación de dióxido de carbono o en función de la irradiancia, ¿sí? Y cómo responde una planta C3 y una planta C4 en función de los mecanismos que tiene cada una. ¿Está? Claro. Sí, Sí, profe. Factor externo, ahí entran a explicarse otras cosas. Claro, yo me metí, o sea, digamos, o me metí por ahí un poco en la fotorrespiración porque era la forma que yo tenía, digamos, para marcar la diferencia entre esos puntos de compensación. Porque entendiendo de que si en el balance neto, bueno, en el intercambio neto de carbono, ambas plantas, C3 y C4, tienen respiración mitocondrial, entonces, y considerando que esa respiración mitocondrial sea igual, la diferencia estaría en la fotorrespiración, que hay en ambas, claramente, pero solo que en la C4, por tener la fijación y la asimilación con dos enzimas diferentes, no hay observación aparente hacia afuera de la planta. Pero en tu gráfico que vos le hiciste con relación al dióxido de carbono, ¿cómo explicas la diferencia entre una C3 y una C4? ¿Le muestro de nuevo? Sí. No, claro, o sea,
Yo quiero entender bien esto porque era como un punto importante para mí mañana, digamos, para verlo, y ahora si no está muy claro, tampoco me quiero meter en un lío, digamos. Yo lo que decía era, es la diferencia entre estos dos puntos, este que es de la C4 y este de la C3, yo lo pensaba explicar con lo de la fotorrespiración, que en la C3 hay fotorrespiración evidente, y en la C4, al tener la fijación por una enzima, la PEP carboxilasa, y la asimilación por otra enzima, la rubisco, en dos células diferentes, era más difícil observarla a la fotorrespiración. Entonces, por eso, bueno, no sé si en el libro también lo dice, pero en unos apuntes teóricos, digamos, que marcaba las diferencias, decía de que la C4, la fotorrespiración es nula o no aparente. O sea, obviamente, por lo que estuvimos hablando, sí hay fotorrespiración, pero no es aparente, porque el dióxido de carbono que pueda llegar a salir de la célula de la vaina pasaría a la célula del mesófilo y se volvería a fijar por la PEP carboxilasa. Después, el otro punto de diferencia está en cómo crecen las curvas, cómo crece la curva de la C3. Pero ahí es donde está metido el oxígeno. ¿Por qué el oxígeno? Porque vos estás diciendo que ahí vos vas a explicar el punto de compensación en función de la fotorrespiración. Vos estás graficando intercambio neto de carbono. Si querés, cambia el eje y poneme fotosíntesis, así no te metes con la parte inferior, que mirala la parte inferior, ¿sí? O sea, cuando vos, ¿qué pasa en la parte de abajo, entre una C3 y una C4, ¿sí? Pero suponete que vos cambies el eje y empecés desde el eje X, hacia arriba, no hacia abajo. Si no hacia arriba, entonces pones fotosíntesis. Claro. Bueno, si pones fotosíntesis no está mediando la... Bueno, a ver, entonces, ¿cómo es una C3 y una C4, esas curvas? En la planta C3 tenemos una curva que tiene un crecimiento, digamos, y en donde no se ve ningún limitante, digamos. Por lo menos, digamos, en el rango... ¿De dónde empieza cada una de las curvas? En el eje, hablando desde el eje de la X. Si hablamos de... no me tenés que decir, si el gráfico que vos estás haciendo, estás mostrando la concentración de dióxido de carbono ambiental o la concentración de dióxido de carbono intracelular. No, ambiental, profe. Concentración de dióxido de carbono ambiental. ¿Y entonces eso sí. Entonces, en las plantas C3, no se ve, bueno, en realidad sí, ese concepto a veces me confunde, pero en las plantas C3 se vería la concentración de dióxido de carbono ambiental como un factor limitante ya sea para el crecimiento o desarrollo, bueno, para el crecimiento de la planta. Porque se ve. Pero ahí estás mirando fotosíntesis. Explícame ese gráfico, Andrés. No me hablé de crecimiento y desarrollo, porque tu gráfico dice fotosíntesis o intercambio neto de carbono, lo que vos quieras, en función de dióxido de carbono. Claro. Entonces, a medida que aumenta la concentración de dióxido de carbono en el ambiente, el intercambio neto de carbono de las plantas C3 va en aumento. Va en aumento y aumenta y aumenta. Por lo menos hasta donde llegan los gráficos en general. Entonces, eso significa de que la concentración de dióxido de carbono en el ambiente sería como un factor limitante para el crecimiento de las plantas C3. O bueno, limitante para esto del intercambio neto de carbono. Si es que no me quiero meter en crecimiento. Y en las plantas C4 se ve de que, bueno, esta línea podría ser aún más horizontal, pero que hay un punto de concentración de dióxido de carbono en donde puede seguir aumentando, pero el intercambio neto de carbono no va a seguir aumentando al mismo ritmo que la C3.
es porque hay otro factor limitante. No sé, ¿por qué? A ver, no sé si ¿por qué empiezan primero, o sea, por qué en tu gráfico la C4 empieza a fijar dióxido de carbono a menores concentraciones de dióxido de carbono que una C3? Claro, solo que lo que le decía era por el hecho, es que la única forma de explicarlo, que ahora yo no estoy seguro si está bien, y si no está bien, le pediría por favor que me lo explique, era por el hecho, digamos, sobre la fotorrespiración, que la C4 no es aparente. Entonces, eso hace, le voy a hacer acá abajito la fórmula del, como la C, digamos, del intercambio neto de carbono para C3, que sería igual a fotosíntesis bruta menos respiración mitocondrial y fotorrespiración. Y el intercambio neto de carbono para las plantas C4 tendría la fotosíntesis bruta menos la respiración mitocondrial, porque la fotorrespiración no se observa. Yo le digo, es la única forma que yo tenía para... Claro, es despreciable. Entonces, en el análisis, la ausencia de la fotorrespiración sería lo que marcaría la diferencia en los puntos de compensación. Es como yo lo tengo entendido, profe. Si no está bien, como lo entiendo, creo que pasaré a otro tema para explicar mañana. No, no es que pase a otro tema, podés no elegirlo como tu tema, pero lo tenés que tener claro, porque si mañana la profesora Cristina o la profesora Zulmo yo dice, a ver, háblame de fotosíntesis, háblame de las estrategias que tiene la planta para la fijación de dióxido de carbono, háblame de la C3, la C4. Claro, bueno, profe. va a explicar la parte anatómica, ¿no es cierto? Que es por donde empieza todo el mundo a contar cuáles son las diferencias en la anatomía, o sea, dónde ocurre el proceso para una C3, para una C4 y para una CAM. Y va a decir, bueno, cuáles son las diferencias. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ¿cómo ocurre el proceso fisiológico? ¿Qué es la ventaja que tiene una C4 con respecto a una C3 en relación al dióxido de carbono? ¿Por qué empieza antes? Si vos hicieras fotosíntesis solamente, pensás solo en la fotosíntesis. Porque es más eficiente que la C3 para fijar y asimilar dióxido de carbono. Ya que, o sea, ¿por qué a menores concentraciones de dióxido de carbono puedes empezar a fotosintetizar? A obtener productos de la fotosíntesis. Porque tiene, digamos, la enzima PEP carboxilasa, que es la que lo fija al dióxido de carbono. Y bueno, eso le permite también tener los estomas abiertos menos tiempo. O sea, lo que le permite cerrar los estomas en las horas de máxima temperatura, llámese mediodía, 2 de la tarde, las C4 pueden cerrar sus estomas y lo pueden abrir, o sea, digamos, a la tarde, cuando todavía hay luz solar, pero la temperatura del ambiente es mucho menor. Y lo que le permite... O sea, una C4, ¿qué es lo que tiene? Una ventaja de poder concentrar mayor cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? Porque su mecanismo de fijación, ¿verdad?, empieza por otra enzima, ¿sí o no? Empieza por la PEP carboxilasa. Claro. Entonces vos empezás a hablar desde ese punto. Entonces, bueno. Sí. ¿Y la C3 qué es lo que pasa? ¿Por qué empieza después? O sea, yo lo que te quiero decir, Andrés, es que, a ver, vos tenés que pensar lo siguiente. Vos mirás tu gráfico. Cuando vos hagas tu gráfico, vos me tenés que explicar cada uno de esos puntos del gráfico. Es decir, por qué una empieza con menor concentración de dióxido de carbono y por qué la otra empieza con mayor concentración de dióxido de carbono. ¿Sí? Después, ¿por qué una va a la curva y satura antes y la otra sigue? O sea, ¿por qué en un punto a una determinada concentración de dióxido de carbono, una C4 no sigue aumentando su intercambio o su tasa fotosintética, mientras que una C3, si sigue aumentando la concentración de dióxido de carbono, sí sigue? Eso es lo que tienen que explicar con ese gráfico.
y tener claro que lo que están explicando es qué ponen en el eje Y y qué ponen en el eje X, y tienen que explicar eso, lo que pasa ahí. Después es si cambia la irradiancia, si cambia la temperatura, cómo esas curvas pueden cambiar en función de que cambia otro factor que influye sobre el proceso. ¿Estamos? Entonces, fíjate bien, sí. Volverlo a repasar, o sea, agarra el libro, agarra los gráficos y decís, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo voy a mirar? Voy a mirar las estrategias que tiene la planta para fijar el dióxido de carbono. Primero tienen que tener claro dónde ocurre, cómo ocurre, o sea, cuáles son las enzimas que están involucradas, ¿sí? Y cómo eso va a variar según haya más o menos dióxido de carbono o más o menos irradiancia en el ambiente. ¿Sí? Entonces ahí van a poner cuál empieza primero, cuál empieza después, cuál satura primero, cuál satura después, pero ustedes tienen que explicar por qué va ocurriendo cada una de esas cosas en una C3 y una C4, o sea, por qué son distintas. Y después pueden terminar, que ya sería el broche de oro, diciendo, bueno, si cambia la temperatura, si cambia la irradiancia, cómo cambian esas curvas. ¿Está? Sí. Profe, buen día. Sí, Martín, buen día. Tengo una duda sobre la proteína LEA. Yo tengo en la teoría que su formación es inducida por el ácido abscísico, pero no entiendo bien cuál es su rol, qué rol cumple, si en germinación o en reproducción. ¿En germinación o en qué? Perdón, Martín, no te escuché lo último. ¿En germinación o en qué? En floración o en reproducción. Las LEAs fundamentalmente intervienen en germinación. Ay, a ver, espérenme un minuto que... Bueno, anda. Perdón, me apareció el niño en la mitad de la consulta. Las LEAs se producen al finalizar, digamos, aparecen en el proceso de desarrollo de las semillas e intervienen en todo lo que es la protección contra la desecación de las semillas. ¿Está? Ese es el rol fundamental que se les conoce a las proteínas LEA. ¿Está? Lo que ustedes tienen que pensar es que durante el desarrollo de la semilla, o sea, cuando se va formando la semilla, ¿sí? Al finalizar, lo que ocurre en general para las semillas que se conocen como ortodoxas es que pierden una gran cantidad de agua. O sea, cuando se dispersan casi que secas, ¿sí? Con muy bajo contenido de agua. Esa pérdida de contenido de agua hace, imagínense, cuando nosotros hablábamos en la bolilla de la importancia que tiene el agua en las plantas, ¿sí? Si una semilla parte casi seca, piensen, por ejemplo, en todo lo que son las estructuras celulares, toda la reorganización o qué es lo que tiene que ocurrir para que no ocurra daño por esa desecación. ¿Está? Cuando la semilla se vuelve a embeber, o sea, cuando la semilla se dispersa casi seca, entra al banco de semillas. Después va a depender que germine o no, ¿de qué? De propiedades intrínsecas, o sea, de cómo la semilla se dispersó, si tiene dormición o no, ¿sí? Primaria, que es la que ustedes conocen como la dormición física, la dormición morfológica, la dormición fisiológica o las combinaciones de ellas. Eso es dormición primaria, es como se dispersan. Cuando salen de la planta ya la tienen, ¿sí? Hay otras especies que producen semillas que no tienen dormición. O sea, que salen y una vez que se dispersan, si están las condiciones ambientales van a poder germinar. Y en algunos casos, muchas especies también tienen la capacidad de dormirse nuevamente, que es la dormición secundaria, cuando las condiciones ambientales no son las adecuadas. Entonces, el ambiente induce a que esas semillas se duerman de nuevo, entran en una dormición secundaria, cuando cambia el ambiente, salen de esa dormición secundaria y pueden germinar. Teniendo presente que el agua es fundamental para que ocurra el proceso de germinación, cuando entre el agua a las semillas, ¿sí? Imagínense que la semilla está muy seca, tiene un potencial agua muy, muy bajo. Entonces el gradiente de potencial agua entre el ambiente y la semilla es muy grande, y eso suele causar muchos daños en la semilla. O sea, se rompen estructuras y la semilla no germina
porque se dañan todos los tejidos internamente. Imagínense que esos tejidos, al no tener agua, tienen una estructura distinta a la estructura que tienen, por ejemplo, las membranas, cuando están bien hidratadas y están funcionalmente activas. Cuando la semilla se seca y se dispersa, todas esas estructuras tienen por ejemplo, la membrana, tienen, o muchas moléculas, macromoléculas, tienen una estructura distinta porque no tienen agua. Quien interviene en esa protección para que esos tejidos no se dañen son las proteínas LEA. ¿Está, Martín? Perfecto, profe, perfecto, gracias. Eso no tenía. Claro, después entra el agua, cuando los procesos, lo ideal para que las semillas no mueran por ese ingreso abrupto de agua, por esa diferencia de potencial tan grande entre el medio y la semilla, entonces, estas proteínas LEA intervienen en acomodarse, por ejemplo, a nivel de las membranas, para evitar que la estructura se rompa. ¿Sí? Entonces después cuando ingrese el agua, todo se vuelve a reacomodar, todas las estructuras vuelven a ser funcionales y empiezan a actuar todos los procesos que tienen que ocurrir para que ocurra el crecimiento del embrión y germine. ¿Está? Bien, profe, gracias. ¿Más preguntas? Después, Andrés, si querés volvemos a revisar un poquito más los gráficos, pero veamos un poco más las dudas que tenga el resto, ¿te parece? Profe, tengo una duda sobre el etileno. En la maduración del fruto, yo busqué acá en el libro, si bien decía que los frutos climatéricos se presentaba una mayor respiración, pero sobre el etileno en sí no, me decía que no se sabía bien el mecanismo de maduración del fruto, cómo actúa en la maduración. Si está que no se sabe, no se sabe, digamos. O sea, lo que siempre les decimos con la en la parte de esa del fruto, si es que me tocaría dar esa parte, directamente me concentro en la parte de frutos climatéricos, no climatéricos y en la respiración. Vos tenés que por lo menos armarte un esquema general de cuál es la diferencia entre los frutos, ¿sí? Sí. Con relación a su maduración, qué interviene en una y qué interviene en la otra. Si vos lees en el libro, y si lo que nosotros transmitimos, que es en función de lo que está en los libros y de lo que se sabe actualmente, y es de la bibliografía que ustedes están leyendo. Hay un montón de mecanismos, como les decimos con la profesora Cristina, que la profesora Cristina siempre se los machaca, es que hay un montón de mecanismos que no se saben. Se sabe que interviene tal hormona, se sabe que interviene tal molécula, pero cómo es el mecanismo que hace que eso ocurra no se sabe todavía. ¿Sí? O sea, la fisiología no es una ciencia, no es una rama de la biología acabada en sí misma, que se sabe todos los procesos. Siempre se sigue estudiando y se siguen encontrando, más ahora con todo lo que interviene en la parte genética, que ahora se estudia qué genes están interviniendo, ¿sí? Todo lo que vemos al principio un poco de la materia, ¿está? Entonces, si vos si vos agarrás maduración de frutos, si vos elegís el tema de producción y maduración de los frutos, entonces lo que sí tenés que tener claro cuáles son las clasificaciones, cómo ocurre la maduración de un fruto, ¿sí? O sea, qué interviene en cada uno de ellos, qué procesos van ocurriendo, o sea, qué es lo que le está pasando al fruto, desde un fruto inmaduro a un fruto maduro, cuando ya se cae de la planta, por ejemplo, naturalmente. ¿Sí? Cómo va cambiando, qué compuestos van cambiando, qué compuestos van apareciendo. ¿Qué pasa, por ejemplo? También podrías hablar de qué pasa en la posmaduración. Cómo uno puede, por ejemplo, mantener un fruto más tiempo. ¿Está? Pero lo que no, si el mecanismo no se sabe, no se sabe. Ahora, sí tenés que saber cuál es la importancia que tiene el etileno en la maduración de un fruto. ¿Está? Sí, ahí quedó claro. Buenos días, profesora. Una consultita. Sí. Cuando hablamos de preparar un tema, digamos, ¿hablamos de preparar una bolilla completa o solamente un tema de parte de esa bolilla?
Vos podés elegir lo que quiera, cada uno puede elegir lo que quiera. Hay veces que se ponen en una parte mínima, como por ejemplo las reacciones lumínicas de la fotosíntesis, y entran ahí. Vos podés elegir la fotosíntesis. Que en general nosotros lo que tratamos es que, a ver, de nuevo, nosotros mañana tenemos que evaluar que ustedes integraron la materia, que le entienden a la materia en forma global. ¿Sí? Igual si ustedes quieren entrar en cosas, en detalles, lo pueden dar. Ustedes pueden elegir lo que ustedes quieran. El elegir un tema es lo que a ustedes les permite sentirse más relajados al momento de explicar, de hablar. En vez de que sea tan violento que yo les diga, bueno, a ver, háblame de agua, de potencial agua, y ahí sale de violento, es que ustedes se sientan más cómodos y empiecen a hablar de un tema que lo prepararon, que lo leyeron y todo lo demás. Eso a ustedes les tiene que llevar 10, 15 minutos. En 15 minutos, no más de 15 minutos, ustedes tienen que demostrar que ese tema lo saben. ¿Está? No van a pasar 1 hora ni 40 minutos porque tenemos 40 minutos de límite y tenemos como 18 inscriptos. ¿Está? Entonces ustedes elijan un tema que lo puedan desarrollar, calculen en unos 15 minutos, por lo menos las partes más importantes. Después nosotros podemos ahondar si hay algo que dijeron mal, que no nos parece, a ver, que retomemos. ¿Está? Pero no es que tienen que dar toda una bolilla entera. Lo ideal sería que ustedes tengan la capacidad de al tema que elijan vincularlo con otros procesos. Y entonces si ustedes hacen todo ese proceso de vinculación, de llevar esto y qué pasa con este factor y qué pasa con lo otro y qué pasa acá, y entonces si ustedes logran hacer eso, lo más probable es que no haya preguntas, porque ustedes solo lograron hacer la integración, o sea, ir de un proceso a otro. Piensen que todos los procesos están ocurriendo en la planta, ¿sí o no? Lo que nosotros estudiamos es cómo funcionan las plantas. Entonces ustedes podrían vincular fotosíntesis, respiración, fotorrespiración, no sé, crecimiento, pueden ir de un lado para el otro, estrés. Perdón, lo que quería aclarar por ahí, porque hay 2 chicos que son de agronomía, Martín y Mariano, que no sé si la profesora Maritza cambió la modalidad de la mesa de agronomía con respecto a la preparación del tema, ¿sí? Mariano y Martín, eso consúltenlo bien con ella. Sí, es verdad, porque ella la última mesa de examen nos comentó que ella ya no iba a dejar que los alumnos desarrollen un tema, sino que directamente iban a ir a preguntas. Y ojo, Mariano, vos fuiste el que me preguntaste de maduración de frutos. Ojo, los 2 chicos, perdón, gracias a Cris, porque como no sabía que ellos 2 eran de agronomía, ojo con eso. Ustedes van a rendir con la profesora Marisa. Ustedes tienen que ver qué es lo que les dio la profesora Marisa. ¿Está bien? O sea, ojo, Mariano, con el tema de maduración de frutos, y además pensá que en tu mesa, en la mesa de examen de ustedes, está la profesora Ortín, Patricia Ortín, que es la que da todo fruticultura. ¿Sí? De hecho, creo que hasta les da tienen una materia optativa, que no sé si es post cosecha, maduración post cosecha, no sé qué cosa les da. Ojo si elegís ese tema. ¿Está? Porque vos tenés una profesora que además en su materia lo ven, y lo ven fuertemente. Entonces, fíjate de ustedes 2 con base en lo que la profesora Marisa les dio, ustedes tienen que agarrar, cada uno acuérdense que rinde con lo que estudiaron. Es decir, si Camila cursó este año, yo le puedo preguntar, porque yo sé qué le di a Camila. Ahora, si Andrés cursó con la profesora Zulma hace 2 años, él tiene que rendir con el programa que le dio la profesora Zulma, y si yo le hago una pregunta y Andrés dice, eso no lo vimos, está bien, yo cambio la pregunta. La profesora Zulma debería decir, que de hecho lo dice muchas veces, no, sí, yo cuando le di, no hicimos hincapié en tal cosa y tal otra, está perfecto, yo cambio la pregunta porque yo no se la di a Andrés. Entonces Andrés no se tiene que enloquecer y tiene que preparar la materia como la vio con la profesora Zulma. ¿Está? ¿Está Andrés con eso? ¿Está Camila? Igual Mariano y Martín. Si ustedes van a rendir y ustedes son de agronomía y ustedes cursaron con la profesora Marisa, se sientan a estudiar como les dio la teoría la profesora Marisa, leyendo siempre del libro. ¿Qué es lo que tienen todos en común? El libro. Los libros. Los libros son comunes para todos.
Y ustedes pueden, siempre que estudien de los libros están salvados, porque se hacen independientes de quién les dio la materia. Si ustedes leen cada tema del libro y arman sus propios resúmenes y van completando la teoría con lo que leen en el libro, son independientes de quién le tome, porque eso está en el libro, en el texto que ustedes tienen que leer. ¿Sí? Por eso siempre les recomendamos, no dejen de leer los libros. Pero, ojo Mariano y ojo Martín, preparen la materia, como se las dio la profesora Marisa, con las teorías que les dio la profesora Marisa, que obviamente hacen hincapié en otras cosas en agronomía, que no se hacen en recursos y en biología. Y ojo Mariano, con eso si elegís el tema de maduración de fruto, porque tenés la profesora de fruticultura sentada en tu mesa. Con lo cual, si vos metés la pata en algo, no te la va a dejar pasar. O sea, ¿qué me refiero? Que te van a hacer más preguntas y van a seguir insistiendo ahí, porque bueno, que es un tema que ella lo maneja obviamente más que bien. ¿Está, Mariano? Sí, gracias. Usted también tiene que ser estratega y saber quiénes están en la mesa de examen y ver. Profe, Sí. la síntesis del ácido acílico eran dos hipótesis. Una era que se sintetizaba en la hoja de la planta y la otra no entiendo bien si era en la raíz. Mira, a ver, no tiene otra cosa. El ácido abscísico se puede sintetizar tanto en la hoja como se puede sintetizar tanto en la raíz. ¿No? Una hormona que se sintetiza. Acuérdate que yo, por lo menos de lo que me viene ahora a la mente, cuando hay estrés hídrico, por ejemplo, y se tienen que cerrar los estomas, como respuesta a ese estrés, esa señal, ¿quién la da? ¿Quién da la señal de que hay un estrés hídrico? De que está faltando agua. ¿Quién da la señal? La raíz. La raíz, ¿sí o no? Porque si no, nosotros en el contexto del continuo suelo-planta-atmósfera, siempre tenemos ese contexto de decir, bueno, las raíces absorben agua, eso circula a través del xilema, llega a las hojas y en las hojas ocurre el proceso de transpiración y el agua se evapora desde las células cercanas, las del mesófilo, pasan a la cámara subestomática y después salen por el estómago. ¿Sí? Si el balance hídrico está, o sea, si no hay un déficit hídrico, eso está ocurriendo permanentemente. O sea, si hay disponibilidad de agua en el suelo, aun cuando haya altas tasas de transpiración, la planta está reponiendo permanentemente esa agua que está saliendo. ¿Cuándo empieza el problema? Cuando no hay agua disponible. ¿Sí o no? Entonces, al no poder absorber agua, empieza a haber un déficit, porque está perdiendo más agua de la que está absorbiendo. ¿Sí? Recuerden que en realidad siempre las plantas están en déficit hídrico. Siempre hay déficit. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quiénes son? ¿Dónde se percibe esa señal? En las raíces de que hay déficit, de que no está entrando agua. Entonces, esa señal, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se envía al resto de la planta? ¿A través de quién? Por ejemplo, del ácido abscísico. Se sintetiza ácido abscísico en la raíz, el cual es traslocado, enviado, digamos, hacia las hojas, y en las hojas, ¿qué es lo que hace? El ácido abscísico interviene ¿en qué? En el cierre de los estómagos. La señal, ¿cuál es? El estrés, la falta de agua, ¿sí? O sea que ya la diferencia de potencial agua entre el suelo y la raíz no es a favor de la raíz. Esa señal hace que se sintetice ácido abscísico, ese ácido abscísico es traslocado a las hojas, y en las hojas, ¿qué es lo que ocurre? Se cierran los estómagos. Pero en cuanto a la teoría de dónde se sintetiza el ácido abscísico, así como la teoría, no sé qué te dijo la profesora Marisa, pero se puede sintetizar, o sea, los estomas también se pueden cerrar por la acción del ácido abscísico sintetizado en las hojas también. Ok, profe. Bien. O sea, como Gracias. señal viniendo de la raíz, está más asociado a un estrés hídrico, o sea, como que la señal que dispara que el ácido abscísico sintetizado en raíz viaje hasta las hojas está asociado al estrés hídrico. Los estomas se pueden cerrar no necesariamente por estrés hídrico, ¿estamos de acuerdo?
¿Sí o no? Bien. ¿Cómo? Que la apertura y cierre de estomas no está solamente asociado al déficit hídrico, ¿no? O sea, el estoma no solo interviene en la transpiración, interviene en la fotosíntesis. Y entonces cuando hay mayor conductividad, cuando hay menor conductividad o mayor o menor resistencia, cuando se abren y se cierran los estomas con otros factores ambientales. Si la apertura y cierre de estoma está asociado a la presencia de ácido abscísico, probablemente ese ácido abscísico no tenga que venir desde la raíz, sino sea sintetizado en las hojas. Porque imagínense que la síntesis de ácido abscísico en raíz y la translocación hasta las hojas tiene un costo energético, ¿o no? Todo tiene un costo, todo es un balance energético, entre costos y beneficios. No sería lógico pensar que se va a cerrar el estoma por otro factor ambiental, ¿sí? Qué sé yo, por concentración de dióxido de carbono, por irradiancia, por lo que sea, que venga el ácido abscísico de la raíz, si se puede sintetizar en la hoja. ¿Está? Sí, profe, ya entendí. O sea, fíjense que lo que tratamos siempre con la profesora Cristina es de que ustedes logren entender qué es lo que está pasando a nivel de la planta. De la planta, piensen en la planta, piensen cuáles son sus órganos, cuáles son sus sistemas, cómo trabaja, de dónde viene, a dónde va, qué es lo que ocasiona, cuál es la señal. Lo primero que nosotros les decimos en la materia es que las plantas responden a señales endógenas y exógenas, o sea, del ambiente y propias de la planta. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo eso ocurre en la planta? ¿A qué se vincula? ¿Qué es lo que cambia en un momento o en otro? ¿Por qué se sintetiza? ¿A dónde va? ¿Dónde opera? ¿Cómo es? Pero todo a nivel de la planta, mirando eso, porque lo que ustedes tienen que entender al final de la fisiología vegetal es cómo funcionan las plantas. Cómo si cambia una condición ambiental, qué es lo que pasa con las plantas. Porque hoy en día se estudia tanto todas las materias en el contexto del cambio global. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos cómo las plantas van a responder a estos cambios ambientales que hay, ¿cómo vamos a saber? ¿Está? Tengo a mi hijo gritando acá como chivo. ¿Más preguntas? Camila, vos, ¿cómo es tu apellido? Lescano. Ah, o sea que confirmás que te presentás mañana. Ay. Yo ya vengo un segundito, Cris. Ya vengo un segundo que lo tengo al niño acá complicado, ya vengo. Claro, ¿No estás segura todavía? Claro, se pasa de que ahí estaba leyendo, ustedes mandaron la resolución, que dice que se puede avisar hasta 12 horas antes. Y bueno, y es como que yo estoy ahí, digamos, esperando a ver si, bueno, ahora les sigo estudiando, y ahí, digamos, no sé hasta qué hora más o menos nos esperarán. Pero no hay problema, Camila, nos podés avisar mañana a la mañana, no pasa nada, solo avisanos nada más para saber que es que no te presentás y no que quizás no recibiste el link o algo. No, ¿sí? No, sí lo recibí, sí. Pero el del examen no se los envié todavía, ¿no? No, sí decía que si confirmaran, ahí por eso, yo igual a los que no me escriban ni por sí o por no, igual les envío el link. Ah, ok. Bueno. ¿Profe Cristina? Sí. Los de agronomía rendimos el 28, ¿no? El 28, sí. Ah, ok, gracias. Sí, porque la profe Maritza está de licencia y bueno, con todo esto de la Navidad encima, estaba complicado para que la profesora Guadalupe pueda tomar la mesa completa. Entonces se pidió una excepción para que puedan rendir para pasar a cuarto y intermedio. Bien. Gracias. Profe, ¿por qué a nosotros no nos pasó eso? Porque no nos accidentamos nosotras. No es que se accidentó, la profe Maritza tenía una cirugía que tuvieron que hacerle. Ah, está bien. Profe, ¿sabe si la profe Maritza da consulta en la tarde? No lo sé, Mariano, lo que vi en Facebook es que ella les pide que coordinen con ella vía WhatsApp. Pero ya
reintegró? No te sabría decir. Yo me comuniqué con ella por última vez el viernes. ¡Ay, qué bonito gato! Pero no lo sé. Escribile y fíjate. Seguramente, o sea, es más directo que yo le escriba y después yo te comunique a vos. Y todo. Ya que ella les da la posibilidad de que le puedan escribir directamente a ella, escribile y consultale, sin problema. Si no te contesta, bueno. Profe, mañana se puede rendir con el programa en mano. O sea, vamos a mostrar que el programa vio que más que nada como una guía de los temas, las unidades, como a mí por ahí me sirve para organizarme muchas veces. Quería preguntar eso, digamos, o sea, así mostrar, como dice, digamos, como mostrar toda la habitación donde esté, que no haya nada, que estoy solo, pero tenerlo, o sea, lo único tener presente es la copia y mostrar que es la copia del programa, que serían las hojas con las unidades nada más. Sí, no hay problema. Ah, bien. Buenísimo. ¿Más preguntas? Sí, yo, profe, me conecté un poquito tarde. Le quería consultar quiénes estaban entonces como profes para la mesa de recursos. La profesora Cristina, la profesora Zulma y yo. Ah, bien, porque yo también cursé con la profe Zulma y la profe Maritza. Y yo me comuniqué con la profe Maritza y me había dicho que estaba con licencia por médica. Entonces ella me había Sí, dicho la que profesora no. Marisa está con licencia médica, por eso es que la mesa de agronomía se pasó para el 28. Los de agronomía rinden el 28 y rinden con la profesora Marisa. O sea, la profesora Marisa no podía tomar mañana, pero mañana no podemos organizar la mesa, o sea, sí o sí la mesa de agronomía la teníamos que pasar porque yo soy la otra adjunta de la cátedra y no, mañana tomo fisiología para recursos, para biología y además tomo ecología, para METAM y para Salta. Todas mis mesas de examen están puestas mañana. Entonces la única solución que encontramos era que la mesa de agronomía, además que Marisa pidió, era que la mesa de agronomía se pasara para el lunes 28. Entonces ahí ya va a estar ella y la mesa de agronomía en general la conforman la profesora Marisa, la profesora Ortín y creo que probablemente esté la profesora Zulma o no sé, o puedo estar yo si es que es necesario, o puede estar la profesora Cristina si es necesario, pero eso ya lo acomoda la profesora Marisa. Nosotros lo que hicimos fue dividirnos, entonces la profesora Cristina, la profesora Zulma y yo estamos para biología y para recursos y la profesora Marisa está para agronomía. No, bueno, profe, y después arranca a las 9. ¿Eso nos van a mandar más en detalle? Aquí ahora pasamos asistencia. Mañana tienen que estar todos a las 9. Después entre ustedes tienen que decidir cómo va a ser el orden para rendir. Una vez que ya están, digamos que nosotros armamos la lista, los pasamos a sala de espera, ¿sí? Y entonces calculen que por cada alumno son unos 40, 45 minutos. Entonces tienen que estar atentos, el primero se queda, los demás nosotros los sacamos, pero están en sala de espera, no se pueden ir, se tienen que quedar ahí activados, atentos al número que les toca rendir y vayan haciendo más o menos una cuenta. ¿Sí? Bueno, profe. Cuando ya les toque el turno, nosotros los habilitamos a ustedes y ustedes entran, rinden el examen, después para discutir la nota al que está rindiendo lo pasamos un momentito a sala de espera, discutimos la nota, lo volvemos a traer, le hacemos la devolución y ya se va, ya sale y se va, y pasa el siguiente. Así. Está bueno eso de no salir, eso no sabía cómo era. Bueno. Sí, no, nosotros lo pasamos a sala de espera. Perfecto, profe, muchas gracias. No, de nada. Profe, yo el año pasado, por ahí con la profe Zulma, no vimos muy poco, tal vez nada, o sea, no estoy seguro, muy sobre la parte genética, que yo vi que en el libro sí está como bien detallado, por ahí, digamos, los mecanismos genéticos, que siempre te habla, digamos, de análisis con plantas mutantes que no producen giberalina o que no producen una forma activa de alguna enzima, de alguna hormona,
y ahí es donde se hacen los análisis y las diferencias para ver la importancia de ciertas hormonas o ciertas enzimas en los procesos. Yo quería saber más o menos sobre... Si no lo eso, viste, no te hagas problema. Ah, bueno, sí, porque me recostaba a veces entender la... No, vos preparás la materia, Andrés, vos preparás la materia como vos la cursaste con la profesora Zulma. Lo que sí te digo es que en algunas cosas que te queden las dudas, agarra el libro y revisalas. O sea, por ejemplo, ahora podemos volver a retomar esto del intercambio neto de carbono. Pero eso, cuando vos tengas duda, agarra el libro. Lo único que pueden hacer es el libro, es lo único que les clarifica. Tienen los dos libros en español, tienen el Asconvieto y tienen el Theis y Zeiger. Si no lo entienden en uno, agarren el otro, o miren los dos, vean de qué manera lo entienden mejor. ¿Sí? En qué versión del libro, de los libros, les es más fácil entender el proceso. Sí, profe, y después un poco sobre fotomorfogénesis. Ahí más que nada tenemos que hacer el hincapié en la función fisiológica de los fitocromos, ¿verdad? Sí, básicamente sí. Sí. Por ahí, lo más relevante de los fitocromos sería, digamos, como su ¿Eso lo vieron con la profesora Zulma? Sí, sí lo vimos, sí lo vimos. O sea, sí recuerdo que están como los ensayos de floración con el tema del fotoperíodo. Y después en el libro vi también como otro ensayo con respecto también a los estímulos con luz roja y luz roja lejana, en donde las plantas respondían en función del último estímulo. Sí, o sea, cómo se revierte esa acción, cómo son las respuestas morfogenéticas en función de los pulsos que vayan recibiendo. Claro. ¿Sí? O sea, si responden al rojo y vos le das un pulso de rojo, vos vas a ver la respuesta que vos estás mirando, la vas a ver expresada esa respuesta, ¿sí o no? O sea, por ejemplo, si vos vieras porcentaje de germinación y las semillas para germinar lo que necesitan es un pulso de rojo, o sea, tener una mayor relación de PFR en función de PR, entonces vos tenés que decir, bueno, ¿qué pasa si yo le doy un pulso de rojo? Le doy... Entonces, si yo le doy un pulso de rojo, ¿cuál es la respuesta que veo? Ahora, si ese pulso de rojo yo lo sigo de un pulso de rojo lejano, ¿qué es lo que pasa? Y si es rojo, rojo lejano, rojo de nuevo, esas son las variantes que vos tenés. Te podés no meter con eso. Lo importante es que vos entiendas cómo la luz, ¿sí? Quiénes son los que perciben esas diferencias en la luz, en esa calidad de luz entre rojo, rojo lejano, qué es lo que pasa, cuáles son los fitocromos, cómo actúan, cuándo están activos, cuándo están inactivos, sobre qué procesos se conoce que actúan, ¿sí? O sea que se necesita ese requerimiento para que ocurra un determinado proceso, y podés mencionar algunos ejemplos de qué es lo que pasa. En función de lo que te dio la profesora Zulma, no te vas a meter con mutantes si la profesora Zulma no le contó ningún ejemplo de mutante. Claro, sí, sí, sí. Sí, sobre este tema de fotomorfogénesis, más que nada sobre los criptocromos también, no me quedó claro o si es necesario meterse en la parte de los criptocromos, porque en el libro creo que menciona que se encontraste en animales, ¿puede ser? Moléculas de criptocromos. O estoy batiendo porque las moléculas de criptocromos en animales. O sea, yo recuerdo que leí algo así en el libro y tampoco profundiza mucho sobre el tema. Sí lo menciona... Bueno, no te metas con los animales porque la materia no habla de los animales, así que no te preocupes por ese lado. Ah, bien. Sí, sí, tampoco profundiza mucho, digamos, sobre la función de los criptocromos. Bueno, vos lo que tenés que pensar es, cuando vos hablas de la luz, está bien, cuando vos hablas de la luz, vos tenés que pensar
cuáles son esos fotorreceptores y sobre qué procesos intervienen y cómo intervienen en cada uno de esos procesos. Nada más. Bueno. Creo, ¿no? No sé si... Sí. ¿Está? O sea, para el fotorreceptor tenés que pensar en qué rango de acción actúan, si en el rojo lejano, en el azul, en el UV, y entonces con base en eso también saber sobre qué procesos actúan. Lo más importante que vos tenés que tener claro cuál es el proceso que está mediado por la luz. Entonces mira primero, o sea, cuando entres en fotomorfogénesis, hacete como un cuadro o háganse un resumen de decir, bueno, a ver, ¿sobre qué proceso se conoce que la luz está interviniendo? ¿Y cuál es el fotorreceptor que interviene? ¿Es un fitocromo? ¿Es un criptocromo? ¿Es una fototropina? Y entonces ahí van armándose, hay un cuadrito, váyanse armando un cuadrito y dicen, bueno, ¿cuál es el rango y cómo actúa? ¿Cómo se sabe, cómo se conoce de cómo actúa la luz mediada por esos fotorreceptores y cuál es la respuesta? Bien. ¿Está? Sí, profe. De nuevo, lo importante es que ustedes entiendan qué procesos estamos hablando y cuáles son los factores que intervienen en ese proceso. ¿Sí? O sea, si por ejemplo las fototropinas intervienen en la apertura y cierre de estomas, bueno, ustedes en realidad si uno se pusiera a hablar de apertura y cierre de estomas y de la importancia que tienen los estomas a nivel de las células y todos los procesos que ocurren, ustedes tienen un montón para decir, ¿sí o no? Sí. Bueno, si vos miraras qué pasa con la luz, bueno, la luz interviene en la apertura y en el cierre de estomas. Y entonces uno puede ir vinculando distintos procesos a, o sea, vincular los procesos entre sí y cómo los factores ambientales van afectando a uno y cómo ese efecto puede ser directo o indirecto sobre otros procesos. Era un poco lo que vimos nosotros al final en la parte de estreses. O sea, de nuevo, lo que tienen que tratar de hacer es una integración de la materia. ¿Me entendés, Andrés? Que si vos estás en fotosíntesis y la profesora te pregunta cuál es su vinculación con el agua, vos rápidamente puedas pensar dónde están vinculados o interconectados la fotosíntesis con el agua. ¿Sí? ¿A través de qué? ¿Me explico lo que necesitamos, lo que queremos que hagan? Es que cuando uno le pregunte no se queden duros, porque ustedes van a ir con un tema preparado, van a desarrollar su tema y suele pasar que cuando uno les pregunta esta pregunta empiezan... Entonces tienen que tratar de ir estudiando cada proceso y siempre vincularlo con el otro. Entonces cosa que cuando uno le dice, bueno, a ver, ¿y eso cómo se relaciona con tal otra cosa? Lo puedan hacer. Sí, sobre todo, Andrés, si vos tenés pensado hablar sobre plantas C3, C4 y CAM, los mecanismos de concentración de CO2 y las distintas posibilidades que eso le ofrece en relación a la apertura estomática va a tener consecuencias directas en la relación de la planta con el agua. Entonces eso es algo que lo tenés que tener en claro, porque eso tiene implicancias incluso para la distribución de esas especies y las posibilidades que le das de ocupar distintos ambientes, claro, a qué ambientes están mejor adaptadas, ¿sí? Obviamente todo lo que tenga que ver con los estomas va a tener un impacto directo sobre el balance hídrico, pero también sobre la fotosíntesis y viceversa, ¿sí? No se puede obviar uno, porque digamos, cuando el estoma está abierto, no es que yo me concentro solamente en que sale agua y no me acuerdo nunca más del dióxido de carbono y viceversa. De hecho, como les dijo la profe, las plantas tienen mecanismos para responder tanto a o sea, la apertura estomática, tanto a la presencia de agua,
como a la presencia o ausencia de dióxido de carbono. Entonces eso hay que tenerlo bien en claro, ¿sí? Bien. Por eso Sí, yo te decía, Andrés, gracias. lo importante cuando ustedes se metan en plantas C3, C4 y CAM, primero centrarse sobre qué estamos hablando. Esas estrategias, ¿qué son? Estrategias de fijación de dióxido de carbono. O sea, son plantas que tienen mecanismos distintos para fijar el dióxido de carbono. Con base en eso, entonces ustedes pueden hacer los gráficos, ¿sí? De decir, bueno, cómo varía el intercambio neto de carbono o la fotosíntesis, si hicieran solo fotosíntesis, en función de dióxido de carbono, si es ambiental, si es intracelular y en función de la radiación. Entonces ustedes tienen que explicar ese gráfico en función de esos dos ejes. Después pueden agregar de decir, bueno, ¿cómo cambiarían esas curvas si cambia otra cosa? ¿Se entiende? O sea, uno puede combinar de decir, esto es la respuesta de una C3 y una C4 en función de la concentración de dióxido de carbono, pero también se podría decir, ¿y qué pasa si cambia la luz? ¿Siguen siendo iguales esas curvas? ¿Esas curvas cambian? ¿Por qué van a cambiar? Y ahí es donde ustedes tienen que entender cómo la luz también va a afectar, porque en la planta está ocurriendo todo. ¿Está bien? O sea, en la planta está cambiando el dióxido de carbono, está cambiando la irradiancia, está cambiando la disponibilidad de agua. Todo eso está ocurriendo en forma simultánea. Nosotros lo vamos estudiando en forma separada para poder ir entendiendo qué es lo que pasa, pero en la planta ocurre todo junto. Entonces, esos gráficos, tómense el tiempo de pegarle una repasada bien prolija de decir, ¿qué estoy mirando en este gráfico? ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? ¿Sí? ¿Cómo si yo cambio esto, se afecta a esto? Y hacen esos gráficos, y solamente explican eso. ¿Está? O sea, no empiezan a explicar un gráfico metiendo un montón de cosas cuando todavía no lograron decirme cuál es la diferencia entre esas dos curvas. ¿Entendés, Andrés? O sea, vos lo primero que tenés que decir es qué tengo en el eje Y, qué tengo en el eje X. ¿Cómo si varía el eje X, varía la respuesta? Tenés dos curvas. Bueno, explícame por qué esas dos curvas son distintas en función de esas dos variables que vos has puesto. Eso es lo primero que hay que explicar. Después uno puede agregar, decir, ¿y qué pasa si cambia la temperatura? ¿Y qué pasa si cambia la irradiancia? ¿Cambian esas curvas o siguen siendo las curvas iguales a como vos las dibujaste? Y ahí recién. Pero lo primero que se explica es ese gráfico que ustedes hacen. ¿Está? Porque a veces se empiezan a complicar y empiezan a tirar un montón de factores y decir, pero si no me explicaste por qué la curva de la C3 y la C4 son distintas. Solamente por qué son distintas en función de la concentración de dióxido de carbono, o por qué son distintas en función de la irradiancia. Primero expliquen eso. Y después pueden ir complejizando, decir, mira, si cambia la irradiancia, ¿por qué cambia? O si cambia la temperatura, ¿por qué cambia? Y ahí entonces te decía, porque la temperatura va a afectar a la solubilidad del dióxido de carbono, y entonces la C3 está la Rubisco solamente, en cambio en la C4 está la PEP, y entonces, ¿qué le permite? ¿Qué ventaja le da tener que la fijación empieza por interviene otra enzima primero? ¿Se entiende cómo es el planteo? Sí, más claro, por favor, muchas gracias. Así lo tienen que mirar. Porque de nuevo las plantas están sometidas a todo. Bueno, más preguntas. Si no me tengo que retirar. Si les queda alguna duda me la pueden mandar por mail. Si ahora en el repaso tienen alguna duda, nos mandan por mail. Listo, profe. Bien. Andrés, revisa bien esas curvas, por favor. Que me quedé lo más preocupada de que realmente las entiendas bien. Sí, voy a plantea todos los escenarios posibles. Bueno, plantea todos los escenarios posibles. Fíjate cómo, mirá nomás, te da vuelta a la hoja y decís, mira, este gráfico es distinto de este. A ver, y este, ¿por qué es distinto de este? Y ahí te centrás. Andrés, ¿tenés el libro, el Theis y Zeiger? Lo tengo en papel, alas con viento, nada más queda el que más me guió. Después están los links en la plataforma. Si los puedo ver de ahí. Fíjate en el Theis, porque yo estoy viendo el Ascon y no tiene tanto... A ver, no sé claro, si están tan bien explicados esos gráficos.
Creo que las explicaciones de los gráficos y de las implicancias ecológicas y eso están más lindas en el Teichig-Eicher por ahí. Bueno, a mí en general siempre me gusta más el Teichig-Eicher, pero fíjate, eso en particular, capaz que por ahí si lo lees de otro libro, te lo explica de vuelta. Claro, y lo sí, vuelves sí, a ver. es verdad que lo tiene como más corto. Sí, está bien escueto en el ASCOM. Fíjate en el Teichig-Eicher, como te dice la profesora, que está hermoso explicado ahí. Y cómo cuando van cambiando los factores, esas curvas cambian. Pero si vos querés explicar y solamente vas a hacer hincapié en la concentración de dióxido de carbono, de link en función de la concentración de dióxido de carbono, y explicás bien esa curva, está perfecto. ¿Está? O sea, siempre expliquen lo que están diciendo, no se metan. Después pueden agregar si cambia algo o no. Pero a veces se hacen unas galletas porque empiezan de entrada, ni siquiera han contado por qué son distintas esas tres que vos ya te has metido con la fotorrespiración. Bueno, empezá de a paso, general. ¿Las curvas son iguales? No. ¿Por qué? Entonces pensás, bueno, porque tienen distintos mecanismos de fijación. Esta pasa así, esta empieza aquí. Fíjate si vas a empezar con intercambio neto de carbono, con fotosíntesis, qué es lo que vas a explicar. Revisá qué es lo que pasa hacia abajo, cómo es la respiración para una C3 y para una C4. O sea, ¿por qué el intercambio neto de carbono es negativo? Claro. Por ejemplo. ¿Sí? O sea, esos son detalles que vos tenés que tener claro. Sí, es el punto de compensación de dióxido de carbono. ¿Qué significa? ¿Qué significa que el intercambio neto de carbono es 0 en el punto de compensación? ¿Por qué un punto de compensación es menor que el otro? ¿Por qué después empiezan a aumentar? Porque la tendencia es la misma en las dos. Vos podrías decir, el patrón general es el mismo. A medida que aumenta la concentración de dióxido de carbono, aumenta el intercambio neto de carbono, en las dos, ¿o no? Vos la mirás y el patrón en las dos aumentan hasta un punto que saturan. Entonces vos tenés que decir, bueno, ahora explícame por qué esas dos curvas son distintas. ¿Por qué una empieza más adelantada y satura antes y por qué la otra empieza más retrasada y satura más tarde? Eso es lo que tenés que explicar. Eso es lo que tenés que tener bien claro. Y después, si cambia un factor, ¿por qué cambia? Pero vos ya tenés claro qué es lo que ocurre en forma general. Primero haces la descripción general. Después decís, bueno, si cambia esto, esta se cambia de lugar. ¿Por qué? Porque afecta a tal proceso que en esta ocurre y en esta no es percibido, o es menor, o no afecta a esta respuesta que yo estoy mirando. ¿Entendés? Claro. De hecho, siempre está bueno si vos podés arrancar y tenerlo bien en claro, a lo que, digamos, a la curva de las plantas C3, que es, digamos, como lo primero que uno les explica, o el mecanismo como el mecanismo general, y a partir de ese vos estableces la comparación, porque si vos arrancás queriendo explicar las dos en conjunto, es probable que te hagas un enredo. Entonces vos tenés bien en claro una, después explicás lo que pasa con la otra, y de ahí sacás los puntos en común o las diferencias. Y lo que sí presta mucha atención, Andrés, es a los ejes de los gráficos. Siempre tenés bien en claro qué es lo que estás representando, porque, como te decía la profe, no es lo mismo si representás fotosíntesis neta que si representás intercambio neto de carbono, ¿sí? Esas variables tienen que estar bien en claro para que vos sepas cómo va a ser y verdaderamente qué valores pueden adoptar para que vos sepas si tenés que construir un eje con valores negativos o no, ¿sí? Entonces eso tenelo bien visto para que estés bien seguro. ¿Y qué significa cada una de esas variables? Fíjate que normalmente las unidades te pueden dar una idea te pueden ayudar más todavía a terminar de entender qué son esas variables, ¿sí? Bueno, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Ahora y nos mandás un mail si hay algo que no entiendas y lo vemos de nuevo. No hay problema. Buenísimo. Los demás, ¿alguna otra pregunta? Esto que le dijimos a Andrés, porque él fue el que planteó, bueno, y también fue, me parece que Camila inicialmente. Fíjense bien esto de los gráficos, es pregunta frecuente,
C3, C4 y CAM, ojo, es una pregunta frecuente. ¿Cuál es la diferencia entre una C3, una C4 y una CAM? Así que todos hagan el mismo ejercicio. ¿Sí? ¿Qué es la variable que están mirando? ¿Cuál es la variable independiente? Y entonces, ¿cómo cambian estas plantas que tienen distintas estrategias de fijación de dióxido de carbono? ¿Está? Para todos aplica esto, que le estamos diciendo a Andrés que haga su revisión, háganlo todos, porque C3, C4 y CAM es una pregunta súper frecuente, aun cuando no lo elijan. ¿Está? Bueno, niños, Bien. ¿algo más? Acá estamos. Bueno, Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta mañana, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao. Chao. chao, chao. Nos vemos. Cualquier cosa manden mensaje. Cris, te dejo, me tengo que ir urgentísimo. Después Gracias. hablamos. Chao, chicos. Cualquier duda más que tengan, manden por mail. Adiós. Nos vemos, profe. Chao, chao.